¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esta es una nueva emisión de Fórum Jurídico Fiscal, el programa tributario por excelencia en la República Argentina. Lo emitimos a través de Argentinísima Satelital y todas sus repetidoras para todo el país. Hoy vamos a tener, creo, un programa muy interesante. En el segundo bloque estará con nosotros un amigo de la casa, el doctor Marcelo Rodríguez. También tendremos nuestra habitual sección tuitera y algunas perlas informativas. Pero rápido, en este primer bloque queremos ir al encuentro de una esperada entrevista que teníamos pautada. La estábamos buscando a la doctora Flavia Melsi hace mucho tiempo para hablar justamente de los cambios en la ley de procedimiento tributario, del nuevo régimen penal tributario. Muy importante su opinión con respecto a este tema que venimos desarrollando arduamente en los últimos programas. La doctora Flavia Melsi es docente, profesor titular de régimen tributario de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y además docente de posgrado en distintas universidades nacionales. Sin duda una voz autorizada que va a tratar todos estos temas que venimos diciendo, entre ellos el acuerdo conclusivo voluntario, la ley penal más benigna y también el régimen sancionatorio. Creo que es muy importante, es un lujo para tenerlo la doctora Flavia Melsi en Fórum Jurídico Fiscal. Finalmente nos pusimos de acuerdo. Y la verdad que para Fórum Jurídico Fiscal es un gran gusto tener hoy a la contadora y abogada Flavia Melsi, a quien realmente la conozco desde hace mucho tiempo, pero no había logrado tenerla en el programa, algo que también le interesaba a los productores. Así que, productores, anoten. Flavia Melsi está con nosotros hoy. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, siempre es un placer. Y bueno, vamos a charlar un poco de esta actualidad. Vamos a hablar un poquito. Mira, yo no sé, pero tengo dos temas para hablar contigo. Sobre todo, hoy desempeñándote como miembro de los peritos de la Corte, pero que tenés muchos años de experiencia en la profesión. Bueno, no tanto. Muchos años de experiencia, pero no de Sí, vida. en realidad fue un error anticaballeresco, diría, pero bueno. No nos pongamos a contar historias. Flavia, la ley de procedimiento tuvo muchísimos cambios. Hace unos días estuvimos hablando justamente con Teresa Gómez, un poquito de ella, con este tema. ¿Y cuál es tu visión integral de las reformas que sufrió la ley de procedimiento? Es decir, ¿son para bien? ¿Son para mal? ¿Necesitan decantarse? Sí, yo creo que sí. Bueno, todavía tiene que correr mucha agua, ¿no?, bajo el puente, como suele decirse, porque sí, obviamente se han introducido algunas cuestiones puntuales. Me parece que una de las más novedosas, por lo menos para la gran gama de contribuyentes, ¿no?, porque creo que hay algunas normas o algunas disposiciones que se introducen que son para el grueso de los contribuyentes, el contribuyente común, la pequeña y mediana empresa, y después hay otras que son básicamente materia sancionatoria y deberes de información, que son para otro tipo de entes que están más vinculados con lo que pueden ser las normas BEP o claro, que esa es otra cuestión, pero que no va a tocar a tantos contribuyentes, pero que en líneas generales, digamos, para el grueso de los contribuyentes, hay muchas cuestiones que estaban recogidas en la jurisprudencia y que ahora se incorporan específicamente en la ley, y hay cuestiones que son muy interesantes y novedosas, como puede ser el acuerdo conclusivo voluntario, esta suerte de fin o quizás nueva discusión sobre si el derecho público es transable, no es transable, si se puede llegar a hacer una negociación sobre la deuda, que creo que puede... hay quienes dicen que es inconstitucional. Hay algunos que dicen que es inconstitucional. Yo creo que la jurisprudencia va a terminar diciendo que es válido, porque de hecho también en materia aduanera había algunos supuestos donde este tipo de normativa se podía aplicar y que podía tener una incidencia sobre la materia tributaria específica, como era el impuesto al valor agregado. La doctrina
en gran parte también se había venido expidiendo en favor de buscar algún tipo de acuerdo conciliatorio que redujera la litigiosidad y que de todos modos es siempre para cuestiones de determinación, que a la postre también cuando el fisco te tira un ajuste fiscal previo a la determinación de oficio con la voluntad de que el contribuyente se allanara, ahora le da una suerte de estabilidad a esa pretensión fiscal que antes no tenía y que en la práctica también en bueno, muchos pero casos ¿quién se lo daba. propone? Porque acá está el tema. El que lo propone es el fisco. Y el que lo propone básicamente Esto me yo parece creo que que es si una esto es aclaración una importante, suerte, ¿no? claro, pero en realidad en la práctica creo que va a terminar siendo como la convalidación del ajuste que hasta ahora teníamos, conversado como para que ambas partes estén de acuerdo y finiquitar la cuestión. Va a parecer porque antes, ¿qué te pasaba? Que el contribuyente se allanaba la pretensión fiscal y ¿qué pasaba después? Seguía la fiscalización, no se terminaba nunca, esto no tenía esto sí le da efecto, un coto, y en eso estamos de y acuerdo. esto le va a dar un corte y un grado de seguridad en como esto para estamos de acuerdo. la conducta en eso, creo que digamos, esto puede ser un avance interesante. Después hay cuestiones que se han quedado pendientes. Yo creo que ibas a hacer un comentario sobre esto. No, te iba a hacer un comentario simplemente que esto sí le va a dar un coto, digamos, al tema de estabilidad. De estabilidad en el procedimiento, sí. Pero que de alguna manera hay una cierta contraposición entre el nombre y quién decide. ¿Por qué? Porque es acuerdo igual, voluntario conclusivo, pero sí, te lo propongo yo que soy el fisco. Seguramente va a ser más un contrato de adhesión igual, a la pretensión fiscal que una claro, alguien dice. Pero el contribuyente antes no está obligado. Existía. El contribuyente no está obligado y se puede seguir con el procedimiento de determinación de oficio. Y además esto está enmarcado dentro de lo que sería el procedimiento, porque la propia ley te dice que antes de dictarse esa resolución, que se puede proponer un acuerdo y que le daría un grado. Lo importante de esto es que a ese ajuste, a esa suerte de allanamiento voluntario le puede llegar o le va a dar como finiquita el procedimiento. Sí. Entonces esto ya es un avance y digamos que de alguna manera le da sustentabilidad a eso, a ese procedimiento, digamos, que termina de alguna manera que no es la tradición. Pero también habrá que ver qué dice la jurisprudencia y si se inclina por la validez constitucional o no. Yo creo que sí, que pareciera que sí. No, me parece que en ese aspecto. Decime, en las cuestiones sancionatorias, ¿cómo ves los retoques que se hicieron en ese aspecto, digamos, puntual? Bueno, ¿no? yo creo que nuevamente se enfatiza o se pone más el foco en las omisiones de carácter formal que las sustanciales, ¿no? De hecho, vos fijate que, bueno, algunas omisiones formales ni siquiera han sido retocadas, con lo que de ahora en más van a ser básicamente recaudatorias, como venía siendo la mal llamada multa automática, que ahora tenemos otras figuras que caerían más o menos en un procedimiento similar y que creo que van a ser básicamente para recaudar y no para sancionar o para inducir, porque el tema es para qué se pone una sanción. Y se busca inducir una conducta en pos de cumplir con la norma, no recaudar. Pero bueno, la penal tributaria también ha estado enderezada a eso. Después, lo que no se entiende... te voy a hacer una pregunta de penal. Bueno, vamos a ver. Después, lo que no se entiende muy claro, por qué se agravan las omisiones y se reducen, en cierto modo, las defraudaciones, ¿no? Yo no termino de entender cuál es la lógica, si esto es porque es la figura que queda fuera de la penal tributaria y se pone cual una suerte, se ha transformado en una suerte de sanción de carácter objetivo, cuando en realidad la omisión se supone, la menos gravosa, porque una cosa es el incumplidor contumaz que ante la no presentación podría caer en defraudación. El otro es el que no ha presentado, que ha presentado culposamente mal y que termina incrementándose su sanción. Esto no termino de entender. La palabra culposa también tiene no mucho termino de ver cuál es la filosofía frente a la que se supone que es más gravosa, que termina siendo reducida la sanción. Esto es medio inentendible, ¿no? Más allá de las de carácter, las vinculadas con todo esto de las normas, de las normas BEPS. Muchos dicen que esas sí son altamente gravosas y vamos a ver cómo se aplican. En esta reforma se ve el lápiz de la FIP. Muchos lo dicen, a mí no me consta, pero bueno. Muchos dicen eso. Te dije que te iba a hacer una pregunta de la ley penal tributaria. Y realmente te lo hago porque me interesa la opinión de todos los colegas con respecto a la aplicación de la ley penal masdenista, sobre todo porque vos sabés que la 27430
instauró una nueva ley penal tributaria, por llamarla de alguna manera, entre comillas, y esto puede hacer una suerte de espacio, ¿no? De un espacio que no sé cuándo se puede pegar, para aplicar la ley penal más benigna. ¿Cómo ves este cambio y si realmente te parece, tu opinión, la justicia le va a dar cabida? Bueno, hasta ahora ya hemos con esta nueva ley tenido pronunciamientos para ambos lados, ¿no? E inclusive el procurador retoma aquella vieja posición de Righi, con la que había estado en desacuerdo oportunamente, y ahora pareciera que esto no se aplica a la ley penal más benigna considerando estos dos regímenes. Primero que nada, hay que ver que la 27430 tiene un artículo expreso donde dice derógase la ley 24769. A algunos, inclusive, yo no soy tan conteste con esa posición, pero alguna parte de la doctrina ha dicho si hay una derogación explícita es porque todas las figuras previas desaparecieron y esto es un nuevo régimen que debe regir desde el momento de la vigencia de esta norma a futuro, con lo que implicaría la impunidad de los incumplimientos. A mí me parece un poco extremo porque toda la jurisprudencia históricamente ha dicho que cuando un régimen, a pesar de que sea de una derogación tácita o una derogación expresa, se vincula o recoge figuras que existían antes, lo que se aplicaría es la ley penal más benigna. O sea, la ultraactividad de la ley anterior si esta fuera más benigna, sí, la retroactividad del nuevo régimen si este fuera más benigno para el imputado. ¿Qué puede haber de las dos cosas? Y de hecho, el régimen, que no es ley, sino que la propia ley 27430 dice que hay un nuevo régimen penal tributario, establece un nuevo régimen que recoge inclusive la posibilidad de pagar la deuda dentro de los 30 días, que para algunos puede ser más beneficioso o puede no ser considerada así, pero el conjunto normativo nuevo, este nuevo régimen establece un montón de modificaciones, entre esas esta, no solamente el importe. Por lo tanto, yo estaría de acuerdo que en el futuro, si se aplica en el futuro este coeficiente de reexpresión de valores, digamos que las omisiones punibles cumplidas o ejecutadas en un determinado momento, se le debe aplicar la escala penal vigente a ese momento, o la condición objetiva de punibilidad, mejor dicho, a ese momento. Si se practica con los nuevos montos actualizados por ese coeficiente, no se aplicará ley penal más benigna, porque estamos hablando de un mismo régimen jurídico que lo único que tiene es la aplicación de un concepto que es la actualización. Pero acá no me parece que esté pasando eso. No, que no sea solo la actualización, claro. Claro, que en ese caso sería solo la actualización. Claro. Entonces, si en ese caso solamente la actualización, estoy hablando de cuando se aplique por primera vez ese coeficiente. Sí. Entonces, el régimen actual de la 27430 con las condiciones objetivas que en el futuro se apliquen por aplicación de este coeficiente, no haría, a mi juicio, no daría lugar a que se aplique el principio de ley penal más benigna con la condición objetiva futura. Claro. Porque el régimen es exactamente el mismo, lo único que cambia es la cuantificación de esa condición objetiva. Pero en este caso no es lo mismo, porque hay una derogación expresa de una ley anterior, la creación de un nuevo régimen, con condiciones diferentes en algunas cuestiones, como puede ser, por ejemplo, el pago de la obligación dentro de los... Entonces, sí, que encima no usa la palabra pago, usa cancelación. Cancelación, que sería inclusive mucho más amplio, tal cual. Entonces, si esto es un nuevo régimen, ¿qué querría decir? Que todos aquellos sujetos que estaban siendo sometidos a proceso y que dentro de los 30 días posteriores, porque acá dice de la toma de conocimiento del hecho, ¿no? Bueno, supongamos que desde la vigencia de la ley en 30 días se hubieran pagado, no podrían pedir la aplicación de la ley penal más benigna. ¿Por qué? Sería más gravosa la situación de los anteriores con una ley derogada que con la nueva. Entonces creo que no hay que analizarlo solamente desde la condición objetiva, sino valorarlo como un régimen jurídico que tiene un conjunto de modificaciones respecto del régimen anterior. Y eso lo hace naturalmente aplicable como concepto de ley penal más benigna. Cada contribuyente o cada imputado valorará cuál considera más benigna. Si le conviene en el caso concreto la ultraactividad del anterior o si le considera más benigno el nuevo régimen, pero tiene que haber una valoración de esto, con lo que creo que se ha generado un dispendio jurisdiccional que va a terminar dirimiendo a la Corte, que creo que lo va a terminar dirimiendo en la misma inteligencia que lo que pasó con el régimen anterior y con la modificación de las condiciones objetivas anteriores, y que pudo haberse evitado. Pero bueno, la ley dice lo que los jueces dicen que ¿Alguna vez
Me hiciste acordar a Eidelman, que lo decía siempre. No sé si alguna vez escuchaste decir que en televisión el horario es tirano. Sí. ¿Lo escuchaste alguna vez? Muchas veces. Vas a tener que venir otra vez. Bueno, se nos terminó el tiempo. Bueno, y sí, la verdad, el debut, pero no la despedida, entonces. Forum te agradece mucho que hayas venido. Es un placer. Bueno, esta fue la primera vez y ojalá que sea el comienzo de muchas que vengas con nosotros. Bueno, muchas gracias. La producción en general te lo agradece. Gracias. Volvamos al piso, por favor. Muy bien, excelente entrevista, se los habíamos anticipado, una brillante exposición, un placer para nosotros tenerla a la doctora Flavia Melzi por primera vez en Forum Jurídico Fiscal. Saben ustedes que esta entrevista y cualquiera de las personalidades que hayan pasado por nuestro programa pueden ser vueltas a ver en nuestro sitio web exclusivo forumjuridicofiscal.com.ar para repasar cualquiera de los temas. También pueden seguirnos en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Allí encontrarán también diversas actividades que se realizan en nuestro programa. Vamos a ir un poquito hacia atrás. Recuerden ustedes, hace más o menos 2 semanas reflejábamos en nuestra sección tuitera que no existían planes de pago accesibles para los contribuyentes y que esa era una medida muy peligrosa con el estado de crisis que estaban enfrentando las pymes. La semana pasada, justamente en nuestra sección ¿Qué pasó en la semana?, dábamos cuenta de los párrafos más importantes de la carta que había escrito la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, dirigida al administrador federal de Ingresos Públicos, el ingeniero Cuccioli. Y finalmente, esta semana, y siguiendo la cronología de los acontecimientos, de las noticias, tenemos que decir que ya está en vigencia el plan de pago tan reclamado para deudas vencidas hasta el 30 de junio del año 2018 para todo tipo de empresas. El universo en general no establece pequeña o mediana empresa, sino que todas las empresas pueden adherirse a este plan. Sí hay que tener en cuenta la calificación del CIPER, porque puede ocurrir que deba realizarse un anticipo del 5 o del 10% de acuerdo a la calificación, así que una noticia muy importante. Recuerden ustedes, igual, la nota de la Federación Argentina del Consejo Profesional de Ciencias Económicas solicitaba también una moratoria. Hablábamos con el contador Pena fuera de cámara que eso todavía no está establecido y también sería una medida importante. Así que nuevo plan de pago vigente, importante para las empresas, y lo queríamos destacar. Hemos venido siguiendo la cronología histórica, por decirlo de alguna manera, de esta decisión que se ha desarrollado en los últimos días. Ahora sí les propongo una pequeña pausa, enseguida estamos con más Forum Jurídico Fiscal, no se muevan de allí, ya viene el doctor Marcelo Rodríguez y también nuestra sección tuitera, ya venimos. Muy bien, estamos de regreso, esto es Forum Jurídico Fiscal, terminó la pausa, agradecemos a todos los anunciantes que hacen posible este programa semana tras semana. Momento de nuestra sección tuitera, nuestros amigos de Libertad y Progreso, @liberiprogre. Desde agosto, presten atención, desde agosto la mayoría de los argentinos dejamos de trabajar para pagar impuestos, para mantener al Estado y empezamos a trabajar para nosotros mismos. ¿Y vos, cuándo te liberaste de la esclavitud impositiva? Calculadoradeimpuestos.com.ar, calculadoradeimpuestos.com.ar. ¿Cuánto pagás de impuestos? Entérate cuántos días trabajás para mantener al Estado. Excelente, los amigos de Libertad y Progreso, calculadoradeimpuestos.com.ar. Este era el Twitter que queríamos destacar en el día de hoy. En la continuidad del programa vamos a ir al encuentro del doctor Marcelo Rodríguez. Saben ustedes que hay una inflación que realmente supera todos los malos pronósticos que ha realizado el gobierno y se viene el ajuste por inflación. Seguramente vamos a estar desarrollando este tema una y otra vez en nuestro programa, pero todos los colegas
están esperando novedades respecto a ello. Un especialista en la materia, un amigo de la casa, el doctor Marcelo Rodríguez, va a empezar a desarrollar este tema aquí en Fórum Jurídico Fiscal. Justamente el doctor Marcelo Rodríguez es presentado por los amigos de Casa El Tucumano. Un lujo tenerlo a un nuevo auspiciante en nuestro programa, un amigo desde siempre, hace más de 90 años, colaborando con la empresa y con cualquier estudio contable, líderes desde el año 1927 en lo que hace a rúbrica de libros, a copiado de comprobantes, autorización de sistemas. Realmente un lujo tenerlos, y ellos presentan este nuevo micro en Fórum Jurídico Fiscal. Hola amigos de Fórum Jurídico Fiscal, es un gusto estar nuevamente en contacto con todos ustedes. En esta oportunidad para tratar un tema muy importante y muy actual. Me refiero a la inflación y su impacto en las liquidaciones impositivas. Sabido es, recientemente ha habido declaraciones del presidente de la Nación donde ya se admite que la inflación de este año superará el 30%. En consecuencia, tenemos que reflexionar los contadores públicos sobre cuál será, en resumidas cuentas, el impacto que tendrá esto en los balances fiscales. Concretamente, reflexionar que a partir del año 1992 el ajuste impositivo por inflación se ha suspendido en la liquidación del impuesto, más allá de que ustedes saben que el título sexto está perfectamente vigente. Lo que no tenemos es el coeficiente o los índices, mejor dicho, para hacer la automaticidad de la aplicación del ajuste por inflación. Sin perjuicio de esto, recuerden que la ley 27430, sancionada por el Congreso Nacional en diciembre del año pasado, introdujo una modificación en el artículo 95. Hoy dice que en la medida en que los primeros 3 años posteriores al iniciado el 1 de enero del año 2018, la inflación del IPIM, el índice mayorista, supere el 100%, pues entonces los contribuyentes deberán aplicar el ajuste impositivo por inflación, como también lo tendrán que aplicar en el primer ejercicio si la inflación llegara a ser 1/3 de este parámetro, es decir, el 33%. Lo que nos encontramos hoy día es que el IPIM al 30 de junio, los primeros 6 meses, ya superó el 30%, lo cual dará la pauta de que automáticamente tendremos que aplicar el ajuste por inflación para los cierres de diciembre, más allá de que hay algunas versiones, tal vez no oficiales, pero que han trascendido los medios, en virtud de las cuales el Ministerio de Hacienda estaría buscando una forma de introducir una modificación en la ley de presupuesto, en virtud de la cual se modifique este índice y no se aplique el ajuste por inflación o no se haga automático el ajuste por inflación. Esto realmente perjudicará a las empresas, realmente generará que las empresas sigan pagando impuestos con ganancias o sobre ganancias nominales. Realmente, cuando es tan importante el impacto de la inflación sobre las liquidaciones, los contribuyentes debieran poder utilizar el mecanismo que ya la ley consagra, y que obviamente no tengan la obligación o la necesidad de ir a la justicia para buscar el auxilio de la Corte, como ocurrió en la causa Candy, donde se dio la posibilidad del contribuyente a aplicarse el ajuste por inflación. Debemos recordar también que la última reforma introdujo algunas modificaciones en relación a la inflación, como ser, por ejemplo, el hecho de que el artículo 89 permite aplicar parcialmente, sin que se cumpla ningún parámetro, los mecanismos de ajuste, por ejemplo, para el costo computable o para la actualización de las amortizaciones. Una referencia tan solo a lo que pasa en aspectos contables: la Federación de Consejos, receptando las normas contables profesionales, ya ha expedido recientemente. Ya es un hecho de que la Federación considera que para los ejercicios comerciales que cierren desde julio del corriente año 2018 hay que aplicar el ajuste contable por inflación.
2018, julio, agosto y septiembre, digamos, se podrá optar por no aplicarlo, pero tendremos que hacer un ajuste viaria en el ejercicio siguiente. Lo que sí estaría definido que sí hay que aplicar el ajuste contable por inflación va a ser para los balances que cierren el 31 de octubre del 2018. Bueno, este es el escenario, este es el contexto. Una vez más, los contadores públicos debemos asumir este desafío. Nos pasó con el blanqueo, nos pasó con el análisis de la última reforma. Tuvimos que enfrentar la tediosidad de liquidar el impuesto a las ganancias con el sistema que realmente fue algo muy complejo y que tuvimos que ponerle mucha garra y mucho esfuerzo. Hoy un nuevo desafío para la profesión, volver a trabajar sobre el ajuste por inflación contable, desempolvar los apuntes que tenemos guardados de hace mucho tiempo y obviamente también prever que de aplicarse el ajuste impositivo, también aplicarlo en las liquidaciones. Bueno, les agradezco la atención que me han dispensado y espero verlos en otro micro en otra oportunidad. Muchas gracias. Nos estamos despidiendo, casi no tenemos tiempo para más. Gracias, doctor Marcelo Rodríguez. Excelente columna, siempre dispuesto y prestándose para cualquier novedad, para participar en el programa. Ha sido, me parece, una columna muy nutritiva. Empezamos a desarrollar este tema y seguramente tendremos en nuestro Fórum Jurídico Fiscal mucha más tela para cortar con respecto a ello. Nosotros nos vamos a despedir. Gracias a todos los que participaron en el programa del día de hoy. El contador Ramón Pena en la producción ejecutiva, el doctor Ricardo Ferraro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, detrás de cámara, y en la edición Hernán Ramos. Nos vamos con la frase habitual, presten atención, a cargo del contador Ramón Eduardo Pena. En 7 días los vuelvo a encontrar para hacer esto que es Fórum Jurídico Fiscal. Chau y hasta la próxima.